أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hoy voy a partir del comentario de la aleya 249 de la Suratul Baqara, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, la Suratul Baqara. Y cuando Talut es el rey que nosotros conocemos en español como Saúl. Cuando Talut salió con el ejército, dijo: en verdad Allah va a poneros a prueba con un río, de manera que quien beba de él, falaysa minni, no será de los míos, no tendrá nada que ver conmigo. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ, pero el que no lo pruebe, فَإِنَّهُ minni, será de los míos. إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ, excepto aquel que tome un puñado con su mano, lo que cabe en la mano, un puñado de agua. Esta excepción se refiere lógicamente a lo anterior, no se refiere, vamos a ver, así pues, quien beba de él no será de los míos, pero que dice, y quien no lo apruebe será de los míos. Entonces, ese excepto el que tome un puñado con la mano no se refiere a lo último, sino a no será de los míos. O sea, el que beba de él no será de los míos, a menos que solo tome un puñado con la mano, solo beba un pequeño puñado de agua, lo que cabe en una mano. Entonces dice Allah, fasharibu, y bebieron del río, illa qalilan minhum, es decir, todos excepto unos pocos de ellos. Y cuando, se entiende, cuando Talut hubo atravesado el río, él y los que habían creído con él dijeron: hoy no tenemos poder frente a Jalut y a sus ejércitos, hoy no tenemos nada que hacer ante Jalut, que se corresponde con el personaje que nosotros conocemos como Goliat. Luego va a hablar de la famosa historia de David y Goliat, Daud y Jalut, y cómo Daud mata a Jalut, bi'idhnillah. Hoy no tenemos capacidad frente a Jalut y sus ejércitos. Y dijeron aquellos, y dice Allah, para alladhina yadunnun, en árabe yadunnun significa aquellos que creían o que pensaban, pero el dhan en el Corán indica certeza cuando está en este contexto. Dijeron aquellos que tenían certeza de que ellos habían de encontrarse con Allah. ¿Cuántos grupos pequeños vencieron a grupos numerosos con el permiso de Allah? Y Allah está con los sabirín, con los pacientes. Dijo uno de los sabios en relación a esta aleya, hay una parte de la aleya, esa parte en la que beben o no beben del río, dijo: ad-dunya, este mundo, ad-dunya ka nahri Talut, este mundo es como el río de Talut.
لا ينجو منها إلا من لم يشرب أو اقترف غرفة بيده. No se libra de él excepto aquel que no bebe o que toma simplemente un poco, un puñado, con su mano. فمن أخذ منها قدر الضرورة كفته. De manera que el que toma de él, de este mundo, en la medida de lo necesario, es suficiente para él. وَنَشَطَ لِعِبَادَةِ مَوْلَاهُ. Y obtiene con eso la energía suficiente para adorar a su Señor. وَمَنْ أَخَذَ فَوْقَ الْحَاجَةِ. Pero el que toma más allá de lo necesario, de la necesidad, حُبِسَ فِي سِجْنِهَا. Queda apresado en su cárcel, en la cárcel de este mundo. وَكَانَ أَسِيرًا فِي يَدِهَا. Y se convierte en un cautivo en sus manos, en manos de dunya. Dijo también alguien: طالب الدنيا كشارب الماء كشارب ماء البحر. El que busca, el que persigue este mundo es como el que bebe el agua del mar. كلما زاد شربه ازداد عطشه. Cada vez que bebe más, cada vez que aumenta en beber, es decir, cuanto más bebe, más se extiende. El que busca, el que quiere este mundo, es como el que bebe el agua del mar. Cuanto más bebe, más se extiende. Y dijo sallallahu alaihi wasallam: من أشرب قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث بشغل لا ينفد عنه وأمل لا يبلغ منتهى وحرص لا يدرك مداه. O como quiera que dijera sallallahu alaihi wasallam. Aquel que bebe en su corazón, aquel que penetra, hace que penetre en su corazón, o se embebe en su corazón del amor por este mundo, se juntan en él, la expresión iltasaka, se pegan en él tres cosas: una ocupación, un trabajo cuya fatiga o cuyo problema no se acaba, una expectativa cuyo final no se alcanza. Y ahí utiliza la palabra amal. En árabe tenemos la palabra para traducir esperanza, podemos decir amal o podemos decir raja. Raja siempre es un sentido positivo, esperanza, esperar de Allah. Amal puede ser esperar de Allah, pero también tener expectativas de este mundo, como en este contexto. Entonces, tres cosas: una ocupación cuya fatiga no se acaba, una expectativa, una esperanza, podríamos decir una falsa esperanza, cuyo final no alcanza, y una codicia o una ansia o una ansiedad cuyo alcance no llega, a cuyo alcance no llega, es decir, que no sabe hasta dónde llega. Y dijo el profeta Isa, alayhi salam: Dunya masra'atun li iblis. Dunya es un campo de cultivo para Iblis. Wa ahluha huras lahu. Y su gente son sus agricultores. Dunya es un campo de cultivo de Iblis, y su gente, la gente de Dunya, son los que cultivan ese campo, los que siembran y los que cultivan ese campo. Y Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, dijo: Dunya es como la víbora, suave cuando la tocas, pero con un veneno letal que te mata. Y dijo sallallahu alaihi wasallam en un hadith: parte de lo min hawani dunya ala Allah, parte de lo poco que significa dunya para Allah, de lo insignificante que es, de lo despreciable que es este mundo para Allah, annahu la yu'sa illa fiha, es el hecho de que solo se le desobedece en ella, wala
yunalu ma indahu illa bitarkiha, y solo se obtiene lo que hay junto a él, junto a Allah subhanahu wa ta'ala, excepto a través de abandonarla. Y dijo también Sayyiduna Ali, karramallahu wajha, el principio de este mundo es fatiga, su final es faná, extinción. Lo que es halal de ella es hisab, es decir, tendremos que rendir cuentas de ello. Y lo que es haram es iqab, es castigo. Lo que es dudoso es censura. Aquel que tiene bastante con ella, aquel que se contenta con ella y prescinde de lo demás, es puesto a prueba, cae en fitna. Y el que se siente pobre en ella, se entristece. Y dijo Isa alayhi salam, trabajáis para este mundo y sin embargo, podríamos decir, sois proveídos en él sin tener que trabajar. Y no trabajáis para la otra vida, para la última vida, a pesar de que no seréis proveídos en ella, excepto en función de lo que hayáis hecho. Y se ha dicho, Allah, y se ha dicho, Allah le inspiró a este mundo. Aquel que te sirva, perdón, Allah le inspiró a este mundo. Aquel que me sirva a mí, sírvelo a él. Y quien te sirva a ti, ponlo a tu servicio. Tenemos que saber una cosa. La creación entera, el universo entero, todo lo que hay en la creación, todo lo que hay en el universo, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha creado como siervos para nosotros. Mientras que a nosotros nos ha creado como siervos suyos. Cuando Allah dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Allah nos ha creado como siervos suyos y ha creado todo lo que hay en la creación, incluido este mundo, todo lo que contiene, como siervos nuestros, todas las criaturas. De manera que si siempre que te ocupes, que estés ocupado en servir a tu Señor, las criaturas del universo, los seres creados, se ocuparán en tu servicio, en servirte a ti. Y siempre que estés ocupado en servir a las criaturas, a la creación, eso te hará olvidarte del servicio a tu Señor. Y entonces acabarás siendo un cautivo de este mundo. La ley siguiente dice, وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. La siguiente aleya, aquella con la que hemos empezado, de la que hemos hablado, dice: y cuando aparecieron ante Yalut y sus ejércitos, dijeron: Señor nuestro, derrama sobre nosotros paciencia y afirma nuestros pasos y auxílianos contra la gente incrédula, al-kafirun. Y dice Allah: y los derrotaron con permiso de Allah. Y Daud mató a Yalut y Allah le dio el dominio, es decir, Allah lo hizo rey y le dio al mulk, el dominio y la sabiduría. Y le enseñamos, dice Allah, y le enseñamos de lo que quiso.
Y si no fuera porque Allah defiende a unos hombres unos con otros, unos por medio de otros, la tierra se corrompería. Sin embargo, Allah es dueño de un favor para todos los mundos, para todas las criaturas. Estos son los signos, las aleyas de Allah que te recitamos, bil haqq, con la verdad, wa innaka la min al mursalin, y en verdad que tú estás entre los enviados. Eso son palabras dirigidas a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah, Daud mató a Yalut. La historia resumida de este hecho, que es un hecho histórico y que está recogido en todos los mensajes revelados, es que los compañeros de Talut, la gente que iban con Talut, con Saúl, con el rey Talut, estaban entre ellos los Banu Ish, que eran los antepasados de Daud en 6 o 7 generaciones. Daud era un joven, un muchacho muy joven, era pastor de ganado, y cuando la guerra se presentó, se dijo a sí mismo, voy a ir para ver esta guerra. Entonces, en su camino, pasó junto a una piedra y la piedra lo llamó y le dijo, oh Daud, tómame, porque conmigo matarás a Yalut. Luego lo llamó otra piedra y luego otra. Y él las fue tomando y las puso todas en su bolsa, la bolsa que llevaba, y prosiguió su viaje. Y cuando llegó a donde estaba el combate, cuando estaban ya las filas, los ejércitos uno enfrente de otro, Yalut, como era costumbre, como ya dijimos el otro día que ocurrió en la batalla de Uhud, como era costumbre en las batallas, Yalut, que era un guerrero formidable, se dice incluso que era un gigante, pidió que hubiera un duelo. Salió a retar a ver quién combatía contra él. Y la gente se echó atrás, nadie se atrevió por miedo. Hasta que Talut, el rey Talut, dijo, aquel que acepte el duelo de Yalut y lo mate, yo le daré a mi hija como esposa y le daré poder sobre mis propiedades, sobre mi riqueza. Entonces Daud acudió, vino y Talut le dijo, monta mi caballo y toma mis armas. Y Daud lo hizo así y salió de la mejor manera, en un excelente caballo y con las mejores armas. Pero cuando hubo avanzado un poco, se volvió y la gente dijeron, el joven, el fata, el muchacho se ha acobardado. Pero Daud dijo, no, este caballo no me sirve de nada, ni estas armas me servirán de nada. A mí me gusta, yo quisiera combatir según mi costumbre. Daud, alayhi salam, era de la gente que mejor tiraba con la honda. Entonces descendió del caballo, tomó su bolsa y de ahí sacó la honda. Y salió y fue hacia Yalut. Yalut estaba, por supuesto, completamente armado, como se suele decir, armado hasta los dientes. Y Yalut le dijo, ¿tú, muchacho, sales ante mí? Y dijo, sí. Dijo, ¿así sales? ¿Como se sale ante un perro? Es decir, con una honda y una piedra. Y dijo, sí. Y dice, ¿y tú eres más despreciable que un perro? Le dijo. Entonces Yalut, encolerizado, le dijo, hoy le daré de comer tu carne a las aves y a las fieras. Y luego se acercaron, se fueron acercando el uno al otro. Daud sacó la piedra de su bolsa
Y empezó a dar vueltas a la onda. Y bueno, primero hay que decir que tenía 3 piedras. Las sacó y las piedras se convirtieron en una sola piedra. Entonces la puso en la onda y empezó a voltear la onda. Y disparó con la onda mencionando el nombre de Allah. Y alcanzó a Yalud en la cabeza matándolo. Luego le cortó la cabeza y la puso dentro de su bolsa. Entonces, a partir de ese momento, las 2 tropas se mezclaron, es decir, la lucha comenzó y la gente de Talut, del rey Saúl, obtuvieron la victoria. Porque una vez que había caído Yalud, el gran guerrero, el gigante Yalud, perdieron absolutamente la moral. Entonces Daud fue a buscar lo que Talut le había prometido. Y Talut le dijo, no, hasta que no mates a 200 de estos. De estos que él llamó, que se llaman Al-Yarajima. Al-Yarajima, y esto es interesante lo que va a venir ahora, es un pueblo cuyo asentamiento original estaba alrededor de las montañas de Al-Amanus, que parece que están en Turquía. Además, por alguna razón tienen que ver con los maronitas, con el origen de los maronitas. Hasta que no mates a 200 de los Yarajima, estos que están haciendo daño a la gente. Entonces Daud lo hizo. Se dice, Daud lo hizo. Y el rey Talut, en la fuente que yo he recogido, dice que le dio a su esposa, ya no es su hija, su esposa, y se retiró del reinado y se lo dio a él. O sea, Daud se convirtió en rey, como todos sabemos por su historia. Alayhi salam. Una vez que Daud alayhi salam hubo tomado posesión del dominio, del reino, expulsó al resto de la gente de Yalud hacia el occidente, hacia el Magrib. Y del resto de esa gente vienen los barábira, los bereberes, min al-sulh, es decir, la gente que hablan del sulh, el shilha, el amazigh, y el resto de los arriyaf, dice el texto árabe, de los rifeños, de la gente de las montañas del norte de África. O sea, que según esta fuente, vienen de la gente de Yalud, de los Yarajima. El Yarajima, que no sé cómo se dirá en español. Entonces Allah continúa diciendo, y Allah le dio a Daud al-mulka wal-hikma, el dominio y la sabiduría. Se dice que la sabiduría es la profecía, también se ha dicho que es la capacidad que Daud tuvo por inspiración divina de fabricar cotas de malla. Daud alayhi salam fue el primero en la historia de la humanidad que fabricó cotas de malla, porque como Allah dice en el Corán, Allah le hizo el hierro blando para él. Y también le dio la capacidad de entender el lenguaje de las aves. Antes dije mal a Aleya, me acabo de dar cuenta, por eso me quedé parado. Cuando dije alamnahu mimman yasha, la Aleya lo que dice es wa allamahu Allah, y Allah le enseñó de lo que quiso. Allah le enseñó todo tipo de conocimientos a Daud, todo tipo de secretos, todo tipo de
de maneras de hablar en confidencia con Él, subhanahu wa ta'ala. Y luego dice, وَلَوْلَا دِفَعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Si no fuera porque Allah repele a una gente con otra, o defiende a una gente con otra, o defiende de una gente con otra, la tierra se corrompería. Es decir, si no fuera porque Allah hace lo que he dicho al traducir, que defiende a una gente, protegiéndola de otros, y le da la victoria a los musulmanes contra los kafirún, contra los kufar, la tierra se corrompería. Y esa corrupción consistiría en que el kufr, la incredulidad, sería predominante, de manera que corromperían la tierra. Este hecho, esta ley que dice, وَلَوْلَا دِفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Si no fuera porque Allah utiliza a una gente para defenderse de otra, o para defender a los demás de otra gente, la tierra se corrompería. Esto estará vigente hasta el final de los tiempos, en cualquier situación que estemos, en cualquier circunstancia. Allah dice al principio de la Suratul Baqara, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Y cuando se les dice, no corrompáis en la tierra, dicen, إنما نحن مصلحون, pero si nosotros solo estamos haciendo las cosas mejores, solo estamos mejorando las cosas. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ¿Acaso no son ellos los corruptores, pero no se dan cuenta? Este asunto está pendiente. Las circunstancias cambian. Hay circunstancias en las que la lucha es una lucha como hemos visto en el caso de Badr, de Uhud, en el caso de la historia de Jalut y Daud, es una confrontación armada, física, y en otros casos, en nuestras circunstancias, yo diría que hoy por hoy, en la época en la que estamos, en las circunstancias en las que estamos, el terreno de la lucha es otro. Tiene que ver con el terreno en el campo de la economía, de las transacciones comerciales, tiene que ver con la lucha contra la usura, tiene que ver con establecer el din correctamente, y tiene que ver con reforzar y con darle la importancia que tiene y que debe tener siempre el zakah. Y es un asunto que siempre está pendiente. Allah protege a una gente de otra gente con otra gente, valga la repetición. Es decir, los creyentes estamos llamados, tenemos la obligación de ser esa gente que defiende al resto de la humanidad de aquellos que nos atacan, de aquellos que intentan subyugarnos. Y eso estará pendiente y será vigente hasta el final de los días. Eso sí, es importante que sepamos en qué tiempo vivimos, que tengamos clarividencia, que actuemos con conocimiento y con Furqán. Hay un dua que se suele hacer, que es Allahumma arini al-haqqa haqqan warzuqni ittiba' wa arini al-batila batilan farzuqni ijtinaba. Oh Allah, muéstrame la verdad como verdad y provéeme y haz que la pueda seguir, y muéstrame la falsedad, como tal, como lo que es, y haz que la pueda evitar. Esta época es una época que requiere clarividencia, que requiere Furqán,
porque no todo es trasladable, no todo lo que leemos, lo que pasó al principio de la historia del Islam. Lo que es trasladable es la esencia de las cosas, la realidad de las cosas. Esa realidad es inmutable. Esa ley, si no fuera porque Allah repele a una gente con otra, la tierra se corrompería, eso sigue estando vigente. Y es nuestra obligación. También se ha entendido esta ley, que si no fuera porque Allah ha establecido la autoridad y ha puesto a los gobernantes para que pudieran resarcir al que es objeto de una injusticia con respecto a aquel que ha abusado de él, y pudieran defender al débil del fuerte, si no fuera porque Allah ha establecido ese principio de autoridad, las criaturas saltarían unas por encima de otras, y el fuerte se comería al débil y la tierra se corrompería. Todo el sistema natural, todo lo que está basado en la fitra, lo que Allah ha creado, se corrompería. También se puede entender otro significado. Todos son complementarios, ninguno excluye al otro. Que si no fuera porque Allah defiende a la gente con lo que ha establecido, con el hecho de que para todas las transacciones se necesitan testigos, o para cualquier juicio se necesitan que haya testigos, y que con eso la gente pueda proteger sus riquezas, sus bienes, sus personas, su sangre y su honor, habría tenido lugar la corrupción en la tierra. Y por más que pensemos que el mal se ha extendido tanto, que toda la tierra está corrupta, siempre habrá, hasta el final de los tiempos, una gente que no lo esté. Porque otro significado es, si no fuera porque Allah defiende con la gente que le obedece y la gente de Ihsan, que hace el bien, defiende frente a la gente del olvido y de la desobediencia, la tierra se corrompería con el mal de la gente de la desobediencia. Se ha transmitido en un hadith: en verdad Allah, inna Allah yadfa'u bil musalli min ummati amman la yusalli. Allah defiende o contrarresta al que reza de mi umma frente al que no reza. Es decir, Allah, es como si dijéramos, Allah compensa al que reza de mi umma frente al que no reza. O sea, compensa frente al que no reza con el que reza. Compensa con el que da el zakat ante el que no lo da. Con el que ayuna ante el que no ayuna. Con el que hace el hajj frente al que no hace el hajj. Con el que se esfuerza y lucha en el camino de Allah frente al que no se esfuerza. Y si todo el mundo se juntara en el hecho de abandonar esta gente, es decir, si nadie hiciera el salat, si nadie ayunara, si nadie pagara el zakat, entregara el zakat, si nadie ayunara, etcétera, etcétera, Allah no les esperaría ni un parpadeo. Es decir, si no hubiera nadie en la faz de la tierra que como nosotros, alhamdulillah, hacemos el salat, pagamos el zakat, ayunamos, peregrinamos, nos esforzamos en el camino de Allah, Allah no esperaría ni un instante para aniquilar a la gente de la tierra. Transmitió también, para finalizar, en un hadith que transmite Jabir, que Allah se complació con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: Inna Allah la yuslihu bi salahi rajul. En verdad, Allah, a través de que un hombre sea correcto, a través de la corrección de un hombre, corrige a su hijo, al hijo de su hijo, a la gente de su círculo y a círculos en torno a él.
Y no dejarán de estar en la protección de Allah mientras este hombre esté presente entre ellos. Allah, por el salah, por la corrección, porque haya un hombre justo, un hombre recto, hace que sean rectos su hijo, el hijo de su hijo, la gente de su entorno, de su círculo y más círculos alrededor de él. Y no dejan de estar protegidos mientras este hombre esté entre ellos. Y esto es parte del favor de Allah sobre sus siervos. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون